Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Hoy cerramos la primera carta de Pedro. Vamos al pasaje que es capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. Pues ahora sí que del 1 hasta el 14, todo el capítulo vamos a ver el día de hoy. Vamos a tomar la lectura. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Me siguen con su vista. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Hoy cerramos este libro, Primera de Pedro, Señor, en relación a la serie de predicaciones que hemos estado nosotros predicando. Te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que no sea yo, que no sean mis ideas, que no sea mi percepción, sino que sea tu espíritu el que hable, el que pueda comunicar tu palabra tal cual es. Señor, que sobre todo, Señor, en cada palabra que se diga aquí sea Cristo exaltado, sea Cristo brillando en todo tiempo, Señor. Guíanos y agradecerte, Señor, por tu bondad de poder conocer este libro de Primera de Pedro, y que posteriormente pues entraremos a la segunda carta, Señor. Que tú nos sigas guiando, que tú sigas hablando a tu iglesia, tú sigas corrigiendo, sigas confrontándonos, tú sigas permitiendo que podamos ver tu diseño para poder aplicar de la manera correcta en nuestras vidas. Señor, gracias por mis hermanos que están aquí, por esa disposición, su disponibilidad también, Señor, que tú les das en tu espíritu para estar aquí, para conocerte, cantarte y atender al llamado de estar contigo. Te glorificamos, Padre, te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Titulamos este sermón como Confía en sus promesas. Y hoy estamos cerrando esta carta ya. A mí me da mucho gusto siempre que terminamos una carta. El apóstol Pablo dice que él no se rehúsa, ¿verdad?, de predicar todo el consejo de Dios. Y cuando yo termino un libro, o cuando terminamos un libro que estamos predicando versículo a versículo, me anima más a poder comenzar otro y atender a ese llamado, ¿verdad?, de poder predicar todo el consejo de Dios. Les pido estar orando por el siguiente libro. Próxima semana el hermano Iván va a estar compartiéndonos un panorama general de Segunda de Pedro, y posteriormente nos vamos a seguir capítulo a capítulo, versículo a versículo.
Y es una gran bendición poder predicar de esta forma porque agarramos todo el contexto de lo que el Señor nos quiere decir a través de cada libro, ¿no? Hoy cerramos esta carta. Como bien hemos visto, este es un libro de ánimo. De Pedro está animando, Pedro está dándole aliento a la iglesia de Asia Menor, esta iglesia ubicada en lo que es hoy Turquía. Él está dándole esperanza a esta iglesia que está padeciendo persecución. Pedro no solo los está animando a vivir esperanzados en Cristo, el apóstol Pedro les está enseñando a cómo vivir cristocéntricamente. Pedro les está enseñando a esta iglesia a vivir honorablemente y les enseña a vivir honorablemente a los cristianos, a la iglesia, ¿verdad? Cómo vivir en relación a la iglesia. Les está enseñando también a vivir a los no, cómo deben vivir honorablemente con los no cristianos, y también vimos el punto de cómo vivir honorablemente con la familia. La carta nos muestra el liderazgo de Pedro, un liderazgo amoroso, un liderazgo temeroso de Dios para cuidar de la iglesia de Cristo. Por lo cual, él termina su carta solicitando a la iglesia a vivir conforme al orden de Dios. La primera carta de Pedro nos da, de alguna manera, consejos prácticos para saber cómo vivir en el orden de Dios. Él se dirige en capítulo 5, si tú observas en la lectura, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Él se dirige a dos sectores. El primer sector al que se dirige es a los ancianos, o a lo que o también podemos deducir a los pastores. Y segundo, se va él a dirigir a la iglesia en general. Él va a hacer una solicitud. Él les va a solicitar a estos dos sectores de qué manera funcionar. Él les va a dar, además de que los solicita de qué manera deben funcionar los pastores, cómo debe funcionar el ser un creyente. Él les va a dar, en esta parte práctica de cómo hacerlo, él les va a dar 4 promesas importantes, o les va a recordar 4 promesas de los cuales ellos debían animarse a hacer estas cosas. Entonces, Pedro incluye estas promesas como resultado de una buena funcionalidad cristiana, según el llamado, según la funcionalidad en el cuerpo. Y cuando hablamos de promesas y vemos a Dios y nos contrastamos con Dios, nosotros vemos que Dios es el que cumple las promesas, ¿no es así? Y nosotros, por ejemplo, mi hijo Leo, cuando él es uno de los niños que no olvida lo que le prometes. O sea, si yo le digo, Leo, la próxima semana vamos a ir a McDonald's, ¿no? O te voy a comprar un helado, él no se le olvida eso. Y él me está, aunque todavía no llega el día, él me está diciendo, papá, ya. O él cuenta los días para poder ir al McDonald's, ir al cine. O luego mi suegro le dice, te voy a traer unas galletas. O mi papá de repente le promete algo y dice, oye, y ya déjame hablarle a mi abuelo que si ya podemos ir, ¿no? De manera que cuando no llegamos a lograr cumplir esa promesa, él se enoja mucho. Incluso a veces hasta llora. Es que no cumpliste lo que me prometiste, papá. Por diversas circunstancias, ¿no? Que a veces no podemos, o que a veces pasan situaciones que no podemos cumplir lo que prometemos. En ese sentido, Leo, como lo tiene muy arraigado, él llora o a veces se enoja bastante, ¿no? Y entre otros ejemplos podemos ver el contraste que nosotros tenemos con Dios en cuanto a las promesas, ¿no? La palabra nos dice que Dios es fiel. La palabra nos dice que Dios no se retracta, ¿verdad?, de sus promesas, ¿no? En cambio nosotros, ¿verdad?, fallamos. En cambio nosotros decimos, sí, al rato te llamo, pero ya no llamamos, ¿no? O rompemos muy fácil. Y a veces ese rompimiento de promesas a veces se nos hace ya como común, como decir, no pasó nada si yo rompí esa promesa, ¿no? En el matrimonio, ¿verdad? Hacemos una promesa delante de Dios y hoy decimos, no pasa nada si rompo el matrimonio hoy, rompo esa promesa. Entonces, vemos aquí este contraste con respecto a Dios, que Dios es un Dios de promesas, ¿no? Y estas promesas, Él
nos ha afirmado que no cambian, que se van a ejecutar, puesto que Él es un Dios que no se retracta de sus promesas, puesto que Él es fiel, puesto que Él es verdadero. Entonces, el saber esto nos lleva entonces a confiar en Él, a ser responsables en Él, a estar esperanzados en Él, a atender sobre todo a lo que Él nos llama a hacer. Si Dios no cambia, si sus promesas permanecen, entonces la consecuencia o el resultado que debe salir de nosotros es atender lo que Él nos llama a hacer. Es vivir esperanzados, puesto que Él es fiel, puesto que Él no cambia, ¿no? Entonces, eso es lo que Pedro quiere comunicar en este último capítulo a sus oyentes. Pedro quiere comunicar que Dios, el cual se acuerdan que Él llamó fiel creador, que Pedro quiere comunicar que este Dios fiel creador, aquel que nos salvó, Él cumple sus promesas y que nosotros, arraigados a ellos, logremos comprender en su espíritu el cómo vivir según sus promesas. Y esto es lo que Pedro nos va a enseñar en este último capítulo. Y yo quiero preguntar, como apertura a este sermón, es ¿cómo tú estás considerando las promesas que Dios te ha dado? ¿Cómo tú estás viviendo en estas promesas que el Señor nos ha dado como iglesia o que el Señor te ha dado como creyente, como tu hijo? Decir esta segunda pregunta, ¿estás en estos momentos realmente tú confiando en sus promesas? Dios nos ha prometido muchas cosas, ¿verdad? Vida eterna, nos ha prometido glorificar nuestro cuerpo, Él nos ha prometido estar con Él en la eternidad, verle cara a cara. ¿Tú estás confiando en esas promesas? Así que yo quiero que vayamos al texto y que veamos 4 promesas que Dios da para su iglesia, pero esto como resultado de la responsabilidad que tenemos, puesto que Él es fiel. Y vamos a entrar al versículo 1. Fíjate lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que será revelada. Observen aquí a Pedro, él va a dirigirse a los ancianos, o podemos también referirse a los pastores que estaban en la iglesia. Esto cuando Pedro se refiere aquí a los ancianos, no se está refiriendo a los que son grandes de edad solamente. Puede ser que sí, en el sentido de que pues, tenían pues, más tiempo a lo mejor de escuchar el evangelio, no lo sé, pero no precisamente anciano quiere decir que es alguien de edad. O no se está refiriendo solo a aquellos que salieron en este caso podemos decirlo a nuestros días, que salieron de un instituto y que estudiaron para ser pastores, ¿no? Sino que aquí el apóstol Pedro se está dirigiendo a quienes los apóstoles habían establecido como pastores en diferentes lugares. Esto en relación a su madurez, esto en relación a su sabiduría, esto en relación a su aptitud de enseñar, esto en relación a sus dones. Y llama la atención que Pedro no se sobrepone a ellos, sino que él mismo se coloca a la misma altura con ellos, para decir que ellos y él entienden que ambos han sido testigos de los padecimientos de Cristo. Él se dirige a los ancianos, a estos de mayor madurez, a estos líderes que están en la iglesia, a estos líderes aptos para enseñar. En 1 Timoteo vemos toda esta lista, ¿no? Marido de una sola mujer, pero sobre todo estos ancianos irreprensibles. Él se está dirigiendo a estos, no importando la edad, y él les dice enseguida en el versículo 2, pero antes déjame enfatizar en la promesa que desde el versículo 1 se observa. Dice, antes Pedro dice, entonces él se coloca a la altura de ellos, tanto que ellos entienden que han sido testigos de los padecimientos de Cristo. Vemos a Pedro, puesto que Pedro caminó con el Señor por 3 años, y vemos a estos hombres
que en este momento están sufriendo persecución y que Pedro les había dicho, en esta persecución ustedes se están uniendo a los padecimientos de Cristo. Entonces Pedro antepone la razón por la cual ellos debían poner atención a la solicitud del verso 2, dándoles la siguiente promesa, que atendieran, porque ellos, dice, ustedes son participantes. Dice al final del versículo 1 dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí observamos esta primera promesa, ¿no? Una promesa que debemos tú y yo como creyentes tener en mente cuando el Señor nos solicita esta responsabilidad cristiana, responsables al llamado, ¿no? Aquí Pedro se está refiriendo sí a los pastores, pero no quita que también esta promesa sea para todos los que son llamados a creer en Él, ¿verdad? Que tú y yo podamos tener en mente que somos participantes, que la motivación de tu funcionar en el llamado de Dios para su iglesia es que tú eres participante de la gloria eterna. Quiere decir, si tú eres participante de la gloria eterna, quiere decir que entonces, si tú has creído, si tú has rendido tu vida a Cristo, tú tienes una función que desarrollar, puesto que eres participante. Y cualquier participante de algo tiene una función, ¿no? Y entonces observa la solicitud de Pedro a los ancianos, a los pastores, y les dice: apacentad la grey de Dios, la grey de Dios que está entre ustedes. ¿Cómo debían apacentar ellos la grey de Dios? La grey de Dios dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, Pedro le dice, su tarea como ancianos, como pastores, es apacentar el rebaño de Dios. Pedro tenía bien presente, recuerdan que el Señor Jesús, ya resucitado, cuando se encuentra con ellos, y recuerdan que el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice 3 veces, ¿eh? Y cuando él termina de decir, ¿me amas?, el Señor le da una instrucción a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro tenía bien presente, cuando escribe esto, tenía bien presente que el llamado a ser pastor, a ser un anciano, el llamado principal era apacentar la grey de Dios, el rebaño de Dios, ¿no? Entonces Pedro nos hace ver aquí que el trabajo principal del pastor o del anciano es apacentar, o también podemos decir alimentar. También puede referirse esto a nutrir, a cuidar. También puede referirse a guiar en la palabra de Dios. Pedro les dice el cómo hacerlo, a lo que nosotros podemos resumir diciendo conforme al corazón de Cristo por su iglesia. ¿Cómo apacentar? El apóstol Pedro les dice a los ancianos cómo apacentar y les dice primero cuidando de ella. Cuidando de ellas puede referirse como ahora a lo que llamamos un gerente o un supervisor. Es decir, el apóstol Pedro dice, ustedes deben apacentar siendo un supervisor de la grey de Dios, siendo un gerente. Aquel que puede preguntarte cómo vas, aquel que puede decirte por ahí no va, ¿no? Estás fallando en esto, ¿no? Aquel que puede decirte con toda libertad, estás teniendo tu tiempo con Dios, ¿no? Aquel que puede decirte, aquel que puede supervisar cómo te estás alimentando, cómo estás cuidando tu vida espiritual. Es lo que Pedro quiere decir aquí, ¿no? ¿Cómo vas con tus responsabilidades cristianas? El que puede decirte cómo te sientes, el que puede decir, puedo orar por ti, ¿no? El que puede invitarte a discipularte, el que puede invitarte a algún estudio, puesto que la tarea del pastor es apacentar la grey de Dios. Pero dice enseguida
que no debe ser por fuerza, ¿no? Sino voluntariamente. Porque el pastor puede tener la intención, pero tú puedes decir, yo no quiero ser cuidado, ¿verdad? El pastor puede atender a ese llamado, pero tú dices, yo no me quiero discipular, ¿verdad? O yo no necesito discipular. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes atiendan a lo que deben hacer, puesto que Dios los ha llamado a apacentar, pero no lo hagan por fuerza, no lo hagan, sino voluntariamente, ¿no? O sea, los pastores vigilan, pero ellos no utilizan la fuerza para hacer que otros hagan lo que ellos quieren. Los estudios ahí están, los discipulados ahí están, ¿verdad? Pero yo no puedo decirle, tienes que hacerlo, ¿verdad? O sea, el pastor tiene ese llamado de hacerlo, pero tú como congregante tienes el llamado a ser apacentado. Por ejemplo, hay de mí que yo no apaciente, ¿verdad? Hay de ti que tú no recibas el alimento. Entonces, no por fuerza, no solamente vigilan, sino no utilizan la fuerza para hacer que otras hagan lo que no quieren, ¿no? Entonces, nadie está obligado ni siquiera a venir a la iglesia, porque dice el Señor, es voluntario. Tu relación con Dios, tu caminar con Dios debe resultar en decir, yo quiero ser apacentado, yo quiero alimentarme del Señor. Porque si tú eres partícipe de la gloria, como Pedro ha dicho anteriormente, esa gloria que será revelada, tu respuesta natural es decir, yo quiero ser apacentado, yo quiero aprender más del Señor, yo quiero discipularme, yo quiero ir a este estudio porque yo necesito ser apacentado, ¿no? Y luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? Es decir, la motivación de los pastores a apacentar no debe ser cuánto le pagan al mes, no debe ser esa motivación de cuánto le van a pagar por apacentar, ¿no? Puesto que el llamado es apacentar, ¿no? El llamado es a cumplir lo que el Señor le ha llamado, ¿no? Su motivación no debe decir, me van a pagar tanto por apacentar o por tener un discipulado por cierto estudio, ¿no? No es cuánto le pagan, ¿no? Porque esa es su tarea por la cual él ha sido llamado. El pastor no es el amo y señor de la iglesia, él es un siervo más. Dios lo ha puesto ahí para servir a la iglesia de Dios, no para servirse de la iglesia. Si tú ves que una de estas cosas no ocurre conmigo, pues tú manifiéstalo. Por eso dice enseguida, no teniendo señorío sobre los que están al cuidado. El pastor no debe tener un señorío por los cuales el decir, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Porque es voluntario. Sí es llamado a hacer esto, sí es llamado a atender estas cosas, pero él no es autoritario. Él debe atender a esto en amor, en paz, en mansedumbre. Por eso adelante le va a decir a todos, humillaos, ¿verdad? Bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, luego a veces la misma iglesia tiene la culpa, ¿verdad?, de poner a los pastores por encima de todos, ¿no? Recuerdo en un convivio, cuando yo empecé a ir a la iglesia, en un convivio se tenían que formar por la comida. Y pues todos los hermanos pues ya teníamos hambre, ¿no? Ya al final del servicio y pues ya todos corriendo para que nos sirvan. Y decían las hermanas ahí, las que servían, decían, no, al pastor primero, ¿no? Lo primero y lo mejor, ¿no? El mejor pedazo de carne, ¿no? Ya todos formados y el pastor come ahí, ¿no? Y todo chido, que fuera pastor algún día, ¿no? Pero a veces la misma iglesia hace que los mismos pastores, o la misma iglesia sobrepone a los pastores, cuando en realidad el pastor debe estar hasta abajo, ¿no? Porque él es servidor. El pastor sigue siendo oveja, ¿no? Tiene una función y tiene que hacer esta función conforme a la palabra de Dios, pero él sigue siendo oveja, ¿no? Es más, el pastor debe tener su pastor, ¿no? Y pasa que incluso hay pastores que no tienen su pastor, ¿verdad? Entonces, ¿quién los apacienta a ellos? Entonces, que ellos reciben, solamente dan, o de quién reciben. Entonces, me encanta al final que el apóstol Pedro como que encierra
todos estos deberes y dice al final que ellos deben vivir siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. Y aquí es donde, después de que el apóstol Pedro da esta lista de lo que deben hacer los pastores, me encanta porque además de que dice, bueno, ya dice, tiene que ser ejemplo, pero les da la promesa. Y dice el 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, la segunda promesa, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por esta causa, hermanos, el pastor debe hacer su trabajo con ánimo pronto. Por esta causa el pastor debe hacer y funcionar bien en la iglesia. Por eso dice con ánimo pronto, porque la causa no es la lana que va a recibir cada mes, no es ganancia deshonesta. El ánimo no debe ser cuánto le van a pagar por dar cierto curso. El ánimo pronto debe ser porque él va a recibir la corona incorruptible de gloria. Y eso es mucho más valioso que lo que pueda adquirir. Eso es mucho más valioso de que los mismos hermanos digan, ¿cuánto sabe el pastor? Por esta causa el pastor debe hacer su trabajo con ánimo pronto, no por lo que le van a dar, no porque él mande, ¿no? Porque el pastor debe trabajar para las ovejas. Porque cuando el pastor trabaja para las ovejas, él trabaja para el príncipe de los pastores. Es decir, el pastor debe funcionar porque su única motivación es Cristo, el príncipe de los pastores. Y que va a llegar un día en que él recibirá la corona incorruptible de gloria. Interesante porque estas coronas no están limitadas solamente a los pastores, sino son coronas que se darán a todo aquel que cree. Mira, acompáñame a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 del 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Amén. Lo voy a leer en la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero dice el apóstol Pablo, pero todos lo hacemos por un premio eterno, la corona incorruptible. No está limitada, estas coronas no están limitadas solamente a los pastores. Aquí el apóstol Pedro lo menciona porque está hablando a este sector, pero la realidad es que como cristianos todos tenemos la responsabilidad de buscar ser como Cristo. La verdad es que todos como cristianos debemos atender al llamado con responsabilidad, puesto que nuestro ánimo es el recibir la corona incorruptible de gloria. Tu ánimo debe ser ese. Tu ánimo no es que te reconozcan, tu ánimo no es lo que te pagan, tu ánimo no es otra cosa sino lo que tienes asegurado con Cristo. Tu ánimo de venir, tu ánimo de discipularte, tu ánimo de todo lo que haces para el Señor debe ser lo que ya tienes asegurado, sus promesas. ¿Cómo dice aquí el apóstol Pablo que hace esta indicación, dando ejemplo de una carrera, ¿verdad? ¿Cómo tú estás corriendo esta carrera? ¿Estás tú anhelando esta corona incorruptible según el llamado del Señor para ti? ¿Estás corriendo bien esta carrera? ¿Estás anhelando este premio de la corona incorruptible? En obediencia, en responsabilidad del llamado de Dios, ¿no? Ahora, quiero que veamos, ahora Pedro se va a referir a todos en general, es decir, a toda la iglesia.
Y les dice, versículo 5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, aquí ya incluye jóvenes, ¿verdad? Ancianos, todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí te digo, Pedro le habla a los jóvenes o menciona a los jóvenes como diciendo, pongan más atención ustedes jóvenes, pero en realidad es a todos. Y él les dice, desde jóvenes a ancianos, revístanse de humildad. El término revestir puede indicarse como decir, pónganse el mandil para servir unos a otros. Como cuando el Señor Jesús se ciñó, ¿verdad? La toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Tiene ese sentido de prepararte para servir a otros, de revestirte de humildad. Esta es la idea de Pedro, por eso al inicio él les dice estén sujetos, jóvenes estén sujetos, y después él indica y dice sean sumisos, todos. ¿No? Observen que Pedro hace un contraste entre esta situación de orgullo y de gracia. Él cita y dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hace este contraste del orgullo, dice que Dios mismo, Dios se resiste a los soberbios y luego Él da gracia a los humildes, ¿no? ¿Cómo saber si yo estoy, a la luz de la vida de Cristo, cómo saber si yo estoy siendo revestido de humildad? ¿Cómo saber si yo estoy practicando la humildad a la luz de la persona de Cristo? Consideré 4 puntos importantes. Número 1, cuando tengo yo la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. Puesto que el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Puesto que Él se agachó, ¿verdad? Y le lavó a sus discípulos, a una a quien le iba a entregar, a una a quien le iba a negar, a una al que le iba a decir que a ver, necesito ver tus orificios y entrar, ¿verdad? A Tomás. Él lo hizo, entonces podemos decir que yo vivo en ese revestir de humildad cuando tengo la voluntad de realizar servicios, los servicios más bajos, incluso los menos vistos. En la iglesia la mayoría quiere realizar los servicios donde son vistos, ¿no? No, yo quiero cantar, yo quiero tocar, yo quiero predicar, ¿no? Así llegó un hermano, ¿verdad, suegro? Yo sé tocar, yo sé predicar. Sí, pero ahí está la lista de los baños. A ver, vamos a esperar, quiero conocerte, ¿no? Y nunca se anotó y se fue, ¿no? Entonces, cuando uno practica y se reviste de Cristo, busca primeramente los servicios más bajos y pequeños por amor al Señor. Número 2, cuando nos revestimos de humildad, cuando somos conscientes de que no puedo hacer nada separado de Cristo. Cuando soy consciente de que no puedo hacer nada separado de Cristo. No puedo yo hacer algo si Cristo no está en mí, puesto que Cristo me va a dar la sabiduría para saber cómo actuar en humildad. 3, cuando me importa más lo que Dios dice que los hombres. En eso nosotros estamos revestidos de humildad. Cuando me importa más lo que Dios dice que lo que dicen los hombres. 4, cuando mi prioridad es servir a otros más que a mí mismo. Cuando mi prioridad es servir más a otros que a mí mismo. Entonces, observen aquí que Pedro está poniendo en claro que la soberbia y la gracia son opuestos. La soberbia y la gracia son opuestos, ¿no? El soberbio y el orgulloso dice, Dios debe de bendecirme porque he hecho cosas para Él. Eso es lo que dice el soberbio. El soberbio su centralidad está en Él. El soberbio y el orgulloso en la iglesia es, no me saludaron. Está centrado en Él, ¿verdad? El soberbio dice, es que no me valoran en la iglesia. Es que no valoran lo que yo sé.
Mas el humilde simplemente dice, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz como tú quieres. Señor, permíteme servirte en donde tú quieres. Y me encanta porque después del versículo 6, el apóstol Pedro refuerza estos deberes cristianos que ya hemos visto previamente, pero con su respectiva promesa. Dice en el 6, observa el 6, refuerza el apóstol Pedro y dice humillaos. Primero dijo revestidos de humildad, ¿verdad? Y luego en el 6 dice humillaos pues, y aquí da el trasfondo de por qué debían ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. La base de la humildad es Dios mismo. Humillados. Y el propósito dice, y que es un propósito y promesa, dice, para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. A los pastores les dice que ellos recibirán las coronas, ¿verdad? Y al principio les dijo a todos que ellos son partícipes de la gloria. Y aquí en el versículo 6, después de que les dice humíllense, les dice para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, es decir, estén dispuestos a servir a otros, consideren depender de Dios, porque Dios los va a exaltar cuando sea el tiempo. Como diciendo, no pierdan el tiempo queriéndose exaltarse ustedes mismos o aquí en la tierra. Más bien, dice el apóstol Pedro, sean humildes porque llegará un momento en que ustedes serán exaltados, pero no aquí, sino en la gloria. Que tu motivación, hermano, para buscar la humildad sea que tú serás exaltado en gloria y que estarás con Él en gloria. El buscar tú la humildad constantemente en Cristo, tu motivación debe ser eso, que tú serás exaltado. No intentes exaltarte aquí en esta tierra, sino que sí serás exaltado, pero serás exaltado en gloria. Y luego el apóstol Pedro les da dos consejos para poder permanecer en esa humildad que él ha llamado a que la practicasen en Cristo. Y el primer consejo es el versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. No sé si tú sabías, pero la ansiedad es una enfermedad que es producida por el orgullo y por la soberbia. Porque esta ansiedad resulta de no tener lo que tú quieres en ese momento para satisfacer tus necesidades. La ansiedad dice, tengo miedo de lo que va a pasar. La ansiedad te dice, tengo miedo de que le pase algo a mi familia. La ansiedad te lleva a anhelar lo que no puedes tener en ese momento o sentir miedo de lo que pueda pasar en el futuro. Al final, la ansiedad está centrada en el hombre, de que dices, yo me siento mal. La ansiedad te cierra de Dios. La ansiedad te dice, no busques a Dios, busca tú mejor la solución. Y entonces por eso nos enfermamos, por eso queremos recurrir a otros medios, ¿verdad? Cuando hemos visto en el discipulado que la palabra es descanso, que la palabra permanece para siempre, que la palabra es viva, eficaz, ¿no? Dice Pedro, la ansiedad también dice, es que no tengo que comer mañana, ¿qué voy a comer? Y estamos ansiosos. Y entonces dice Pedro, echen toda esa ansiedad sobre Él. Pero me encanta la razón, dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pregunta, ¿qué te preocupa que no sea el Señor que te produce ansiedad? ¿Qué te preocupa? Dice, como diciendo Pedro, ¿no sabes que Dios tiene cuidado de ti? ¿No sabes que tú eres ya participante? ¿No sabes que tú recibirás la corona de gloria? Entonces, ¿qué te preocupa? Entonces, ¿por qué te centras en ti? Dice Pedro, ¿no? Como diciendo Pedro, ¿qué no sabes? Dice Pedro, ¿qué no sabes que Dios cuida de ti? ¿Qué no sabe que Dios sabe qué es lo que necesitas?
¿Qué no sabes que Dios está contigo? Que Dios nunca va a dejarte. Dice Pedro, ¿qué acaso no olvidas que eres ya participante? ¿Qué acaso no olvidas que tú serás, qué acaso estás olvidando que tú serás exaltado? ¿Eres de los que se preocupa qué va a comer mañana? Creo que a veces es normal, ¿no? Y más como varones, como pastores de casa, pues tenemos esa preocupación siempre del proveer, ¿verdad? En nuestra vida como matrimonio, mi esposa y yo hemos pasado tiempos difíciles de dinero incluso, y pues teníamos que confiar, ¿no? Y llegó un momento en el que no teníamos cero, o sea, absolutamente cero. Incluso por eso es que, y cuando tú tienes esa necesidad, te llegan situaciones de orgullo, hasta el punto de decir, no voy a pedirle a esta persona porque esto, ¿no? Pero siempre vimos la mano de Dios. De repente ya no teníamos para el siguiente día, y de repente llegaba mi suegra y nos traía de comer, nos traía sin decirle, o sea, sin decirle que estábamos pasando esa situación difícil, y ya llegaba con jabón, ya llegaba con cosas, ¿no? O luego mi mamá, o luego así, de repente, y ahí es donde nos damos cuenta de decir, ¿qué no sabes que Dios tiene cuidado? El Señor, de alguna u otra forma, aquellos que están en Él, ¿verdad? Él cuida de su rebaño, Él cuida de su grey. No olvidemos, hermano, no olvidamos estas promesas de Él. Busca atender al llamado de revestirte de humildad. Dice Pedro, ahora el siguiente consejo les dice, sed sobrios y velad, versículo 8. Y les da la razón del por qué ellos debían ser sobrios y velad. Dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice Pedro, segundo consejo, dice, para vivir en humildad, ustedes deben buscar la sobriedad, deben estar atentos, deben velar. Dice, y lo dice con mucha urgencia porque dice, Satanás está muy pendiente de ello, como un león rugiente. O sea, Satanás no se te va a aparecer en la noche con un cuerno y un trinche. Satanás, con ponerte la tentación y tú caigas, él está contento. Dice el apóstol Pedro aquí, velen y oren, sean sobrios. La sobriedad significa sean la misma persona en Cristo en todos lados. No sean unos en el trabajo, no sean unos en la iglesia, no sean unos aquí. Y Satanás le gusta, ¿verdad? Es decir, tiene esta debilidad, le voy a mostrar esto. Y con que tú caigas, Satanás ya está contento. Por eso la instrucción de Pablo es, sean sobrios, sean la misma persona. Estén atentos todo el tiempo. De hecho, el apóstol Pedro ya ha dicho estas cosas, ¿verdad? Velad y orad. Velad en la oración. Entonces, cuando Jesús, ¿se acuerdan que le dice a Pedro que ellos deben, cuando se duerme Pedro, le dice, ¿no pudiste velar ni una hora? ¿No? Él le dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, velad y orar para que no entren en tentación. Así que, hermanos, la humildad no es tratar la tentación bajo tus estrategias, es buscar la sobriedad. Es decir, buscar ser el mismo en cada situación, en todos lados, en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. Humildad es responder con la sabiduría del Señor, estar vigilante para no caer en tentación. Dice Pedro, antes bien, ustedes resistan. Dice, la tentación va a estar constante. Sean sobrios, velen todo el tiempo, estén atentos. Y al final dice, resistan firmes en la fe, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Y entonces enseguida en el versículo 10 da la cuarta promesa. O sea, después de que el Señor da una instrucción, da una promesa. Una instrucción, una promesa. Dice, mas el Dios de toda gracia, versículo 10, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro les presenta esta cuarta promesa, les recuerda esta cuarta promesa que tiene que ver con la eternidad, ¿verdad? Dice, el apóstol Pedro sabía que el padecimiento que ellos estaban experimentando conmovería sus corazones, pero que ellos entenderían que el Dios de toda gracia, aquel que los llamó a su gloria eterna, Él mismo, por esa diligencia en la fe, esa constancia en la fe, por esa constancia en la humildad, esa constancia en la sobriedad, en la atención de su llamado de funcionar bien, Él seguiría perfeccionando, Él seguiría afirmando, Él seguiría fortaleciendo y estableciendo. Cuando tú responsablemente atiendes a estas cosas, a la humildad, cuando tú responsablemente atiendes a ser diligente en la fe, a apropiarte de estas promesas, el Señor ha prometido seguir perfeccionándote. El Señor ha prometido seguir afirmándote en la fe. O sea, el Señor ha prometido no dejarte solo. Dice Pedro, el Señor va a seguir fortaleciéndote. Pero atiende estas cosas. Pero como cristiano atiéndelas. Pero como cristianos en Cristo, camina sobre estas cosas. Sé humilde. Busca la sobriedad. Vela en la oración. Está atento. Porque Satanás está como león rugiente. Confía en sus promesas. Que tu ánimo de lo que tú vas a hacer sea lo que ya tienes por seguro en Cristo. Dice, y entonces Él se va a encargar de perfeccionarte. Él se va a encargar de afirmarte, de fortalecerte, de establecerte. Y entonces, a veces en el padecimiento, el cual hemos tratado bajo el Señor, nos permite ver inmediatamente lo que el Señor hace, pero debemos alegrarnos porque allí Él nos perfecciona. A veces, incluso podemos decir, yo estoy constante con el Señor, pero no siento gozo, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, hago ciertas cosas, pero no veo que pueda yo sentirme bien. No me siento alegre. Pero si tú estás en esa línea de atendiendo a esa responsabilidad, ten por seguro, y es una promesa del Señor, del que el Señor sigue perfeccionándote, aun aunque tú no te des cuenta. Y va a llegar un momento en el que dices, yo respondí de esa forma. El Señor va a seguir estableciéndote, puesto que tú estás caminando, aunque no lo veas luego, porque somos personas que queremos el cambio rápido, ¿verdad? Estamos en una situación difícil, queremos que al otro día estar feliz, ¿verdad? Pero a veces el Señor extiende sus tiempos para que nos demos cuenta de que solamente Él es suficiente para nosotros. A veces el dolor puede extenderse para que nosotros nos demos cuenta de que en Él estamos completos. Para que nos demos cuenta de que aún en el dolor, aún en el padecimiento, Él sigue perfeccionando. Aún en el dolor, en Cristo, Él sigue estableciendo, Él sigue fortaleciendo y Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Así que si tú estás pasando el dolor y tú estás caminando, alégrate, decía Pedro, gózate. Porque el Señor sigue obrando, porque el Señor perfeccionará nuestras almas. Hermanos, estas promesas no son superficiales. Tómalas en serio, estas promesas. Si tú estás en Cristo, tú perteneces a Él. Tú le verás a Él, tú tendrás la corona incorruptible. Pero sé diligente en estas cosas. Fíjate cómo cierra el apóstol Pedro la carta con saludos finales, pero el apóstol Pedro reafirma todo lo que acaba de decir. Y dice en el 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente,
amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, el cual estáis. Como diciendo el apóstol Pedro, no estoy mintiendo en lo que les acabo de decir. Como diciendo, pongan atención a lo que les acabo de decir. Sean muy responsables, puesto que esto es la verdadera gracia de Dios. Esto que les estoy diciendo es gracia. Dice, y es verdad. Y en esta gracia en la cual ustedes están. Y dice el 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Pedro se despide, menciona a Silvano como el conducto de esta carta, termina con esta exhortación final como diciendo, no pasen por alto lo que les acabo de escribir. Pues eso, dice Pedro, es una carta donde yo tengo esta autoridad para la amonestación, ¿no? y de testificar de que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces, la manera en que tú puedes abrazar estas instrucciones que Dios te da es porque tú debes estar seguro de que esto es la gracia de Dios. Si aquí en este púlpito predicamos la palabra fielmente, tú debes atenderla, puesto que esto es verdad, puesto que esta es la gracia de Dios. Hay de mí si yo no te predico la palabra, pero hay de ti si tú no atiendes a la palabra de verdad, puesto que esta es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro se despide y les dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, que es probable que Pedro utiliza el término Babilonia para despistar y para que esta carta pudiese llegar bien a estos creyentes, pero algunos dicen que Pedro estaba en Roma escribiendo muy cerca de ellos, pero como quiera que sea, vemos a Pedro despedirse en amor, con afecto, ¿no? Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Entonces, finalizando, hermanos, que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, sus siervos, y recuerda estas 4 promesas. Que eres participante de la gloria, anímate en estas 4 promesas, que tú eres participante de la gloria que será revelada, que recibirás la corona incorruptible, o sea, sigue corriendo correctamente, recibirás la corona incorruptible. 3, Dios te exaltará cuando fuera el tiempo. Y 4, Dios va a perfeccionar, Dios va a afirmar, Dios va a fortalecer y Dios va a establecer tu vida. Pero atiende de todo corazón, pero responsabilízate, corre hacia la meta, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, busca la sobriedad, busca estar atento, resiste a la tentación, haz tu tarea, haz tu función según Dios te ha llamado, pero sobre todo sé ejemplo a otros. Y todo hazlo conforme al príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de terminar este libro, Señor. Gracias por estas instrucciones claras y precisas en cuanto a nuestra responsabilidad como hijos, en cuanto a nuestra responsabilidad como cristianos, Padre. Según el llamado, Señor, permítenos funcionar correctamente. Permítenos buscar ser como tú, Señor, ser como tu Hijo. Que podamos tener en mente que cuando vamos a funcionar, Señor, tener en mente lo que tú has prometido para con nosotros, de que seremos participantes de tu gloria, Señor, de que recibiremos el premio de la corona incorruptible, Señor, de que tú nos exaltarás cuando venga el tiempo, de que tú sigues y seguirás perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo nuestra vida. Señor, anímanos todos los días, Señor. Danos el impulso de venir a tu palabra,
Danos el impulso de seguir en tu gracia, Señor. Si hemos de pasar ansiedades, depresiones, temores, Señor, tú quítalos, Señor. Quita nuestro ser de en medio y pon a Cristo en el centro, para que nosotros podamos girar alrededor de Él y entender qué es lo que debemos hacer. Podamos ver las cosas, Señor, como tú las ves, no como nosotros las veamos. Señor, gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, por mis hermanos que están aquí, que pueda ser este mensaje de utilidad, de vida, Señor, de gracia a sus vidas, para arrepentimiento, para ánimo, para confortar sus vidas y seguir en tu camino, que es lo mejor que podemos hacer, Señor. Te glorificamos y gracias por tu gloria y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.